España se prepara para la expulsión inminente de diplomáticos españoles de la Embajada de Rusia. Esta será una de las medidas de Vladimir Putin como consecuencia del aumento de las tensiones por la invasión de Ucrania y las medidas adoptadas por parte de la Unión Europea. La respuesta de España sería, por supuesto, la reciprocidad. Frente a eso, vemos que en España de momento no se adoptan las decisiones como hacen otros países europeos para retirar las famosas Golden Visa a inversores rusos. Vemos qué son estas visas de oro y también vemos qué es lo que hacen nuestros vecinos al respecto. Además, también hablamos de Alberto Garzón, que cambia de posición con respecto a Ucrania para acercarse a Yolanda Díaz y alejarse de Unidas Podemos. Además, los inspectores de Hacienda que van a recibir un bonus millonario para incentivar la lucha contra el fraude fiscal. Y por último, como cada jueves, repasamos las principales revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Comenzamos esta edición de Barra Libre. Máxima tensión entre Rusia y los países de la Unión Europea. También tensiones con España. Estamos viendo ya cómo empeoran las reacciones hasta el punto en el que ya se podrían empezar a tomar represalias diplomáticas también por todo lo que estamos viendo con respecto a la invasión de Ucrania. Queremos hablar con nuestro compañero, con Jorge Sainz, que ya tenemos ahí en pantalla. Jorge, te saludamos y te preguntamos qué es lo que podría pasar en los próximos días con diplomáticos españoles que están desplegados en la Embajada de Moscú. ¿Qué es lo que estás contando hoy en Voz Populi? Pues la verdad es que el gobierno se prepara ya para ese escenario, el que comentabas, una expulsión de diplomáticos españoles por parte de Rusia. Es efectivamente una nueva fase en este conflicto, que hasta ahora se ha limitado, digamos, por parte de Europa y los países occidentales a las sanciones económicas muy potentes, pero recordemos que esta semana Rusia ha dado un paso importante publicando esa lista de países inamistosos, ¿no?, por así decirlo en la traducción, entre los que está España y el resto de países de la Unión Europea. Lo que contamos en Voz Populi es que los últimos telegramas que envía la Embajada de España en Moscú al Ministerio de Asuntos Exteriores pues indican que el escenario para el que se están preparando es esa expulsión de diplomáticos que no solo afectaría a España, sino también a otros países de la Unión Europea, probablemente Estados Unidos y otros países occidentales. Recordemos que España tiene una embajada en Moscú, un consulado bastante potente también en San Petersburgo, y estamos hablando que puede haber una treintena de personas, de personal diplomático propiamente dicho, entre encargados de negocio, agregados, consejeros técnicos, etc. Claro, Jorge, en Rusia ha sentado mal evidentemente esa postura europea de envío de armas a Ucrania, pero también han sentado mal pues algunas actitudes de los socios de la OTAN. Hay que recordar recientemente, por ejemplo, ese viaje de Pedro Sánchez también a la frontera con Rusia, a Letonia, como ha hecho esta misma semana. Jorge, lo cierto es que estas tensiones ya las hemos visto a otra escala también en el pasado. Esos roces diplomáticos entre España y Rusia no son nuevos, pero lo cierto es que además de esto también habrá que ver qué es lo que pasa con los demás países de la Unión Europea. Sí, hay que recordar que hace exactamente 4 años, en marzo del 2018, el gobierno entonces de Mariano Rajoy expulsó a 2 diplomáticos, 2 agregados rusos, en respuesta, si recordamos, al famoso envenenamiento del exespía ruso Skripal en Londres, en Salisbury, que fue un caso de un envenenamiento por sustancias químicas, un caso muy polémico que provocó además un rifirrafe tremendo con el Reino Unido. Bueno, pues en aquellas medidas que se tomaron entonces, pues España expulsó a 2 funcionarios de la embajada rusa. Cabe recordar también que Rusia respondió con lo que en diplomacia se conoce como el principio de reciprocidad, es decir, Rusia expulsó a su vez a diplomáticos españoles de Moscú, y esto también puede ocurrir ahora. Si Rusia expulsa a funcionarios españoles, lo lógico es que España expulse a funcionarios rusos de Madrid, con lo cual digamos que hemos tenido un caso reciente hace 4 años, ¿no? Los países europeos, como bien recordaba, se reúnen este jueves en Versalles, jueves y viernes, una cumbre informal en Francia, donde seguramente se abordará esta ya casi
segura ruptura de relaciones diplomáticas, y otras cuestiones como la energética, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y otros puntos de este conflicto, ¿no? Pues Jorge Sainz, habrá que estar muy atentos a esa reunión y también a ver cómo evolucionan esas relaciones diplomáticas y ver también cuáles son todas esas repercusiones que ya estamos viendo también en nuestros bolsillos de la invasión de Ucrania. Jorge, te leemos, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Hemos hablado con Jorge del trato que le da Rusia a nuestro país y a nuestros diplomáticos, y ahora queremos hablar del trato que le damos nosotros, no a los diplomáticos en este caso rusos, pero sí a muchos de sus ciudadanos que tienen pues residencias e intereses también en nuestro país. Queremos hacerlo con nuestra compañera de la sección de Economía, Mercedes Serrayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, queremos hablar contigo de las Golden Visas, ahora explicamos lo que es, pero sobre todo de la actitud que tiene España con respecto pues a estos ciudadanos rusos, digamos, con importantes inversiones, muy adinerados, con respecto al trato que le están dando ya por parte de otros países europeos, porque la Unión Europea, desde la propia Comisión Europea, en el marco de esas sanciones contra oligarcas rusos, etcétera, también le está pidiendo a los países de la Unión Europea mano dura contra también muchos ciudadanos rusos, y otros lo hacen, pero nosotros un poquito menos. Así es. Hay una serie de iniciativas. Hoy mismo en el Parlamento Europeo se va a hablar, hay una resolución que se va a votar en este sentido, y es que la Comisión Europea lleva mucho tiempo detrás de estas visas, de estos visados, porque considera que tiene una serie de problemas que pueden alentar el blanqueo de capitales, que se puede dar una residencia, una nacionalidad a unos ciudadanos que no la merecerían, y no le gusta este asunto desde hace tiempo. Pero claro, en el marco de la invasión de Ucrania y en el marco de todas las sanciones que ha impuesto la propia Comisión a Rusia, y a sus ciudadanos e intereses empresariales, ahí la ofensiva se ha recrudecido, y entonces se está intentando que se revoquen, o recomendando directamente que se revoquen. ¿Qué están haciendo otros países? Pues la mayoría de los países que lo tienen, estos programas, sería el caso de Portugal, nuestro vecino, que además tiene menos que nosotros, tiene unos 500, 400 y pico Golden Visas a rusos, las ha revocado. Ha hecho lo mismo a Grecia, hemos tenido informaciones en este sentido por parte de Malta, y a otros países que ya estaban en esta línea, porque a la Comisión no le gusta el programa, como Chipre, que tiene muchos rusos, intereses rusos allí, y también en el caso de Bulgaria estaban ya parando estos programas, ya han tomado iniciativas ahora mismo en este sentido. España no sabemos nada, no hay ningún anuncio, tenemos unas 1.500 visas a ciudadanos rusos, y bueno, hemos preguntado a todos los ministerios que tienen alguna relación con el programa, y no sabemos absolutamente nada hasta ahora mismo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Me estás citando varios países, la mayoría pues, que están en el sur de Europa, con buen clima, el lugar donde Rusia, igual que otros países, también pueden tener ahí pues una fuente de inversiones. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de estas Golden Visa, Visa de Oro? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata? Para ponernos un poco en situación. Pues a ver, estos programas lo que ofrecen de entrada es residencia, un permiso de residencia en el país, en algunos casos incluso de nacionalidad, en el español no, pero en algunos casos también se ha dado nacionalidad. Bueno, esto implica una serie de beneficios, de libre circulación de capitales por toda la UE, de poder votar, una serie de cuestiones, ¿no?, a cambio de que haya una serie de inversiones con unos parámetros en el país. En el caso de España, pues está muy clara la parte inmobiliaria, o sea, tendría que haber una inversión en un inmueble de al menos 500.000 euros, aunque también puede haber inversiones un poco superiores, de 1 y 2 millones, en lo que ya podemos llamar fondos de inversión, acciones y demás. Y también puede haber que el ciudadano en cuestión demuestre que tiene un proyecto empresarial de trascendencia, estratégico, de gran interés, que lo va a poner en marcha en el país. Bueno, pues ya lo vemos, España que está yendo un poco más lento que otros países en este caso a la hora de imponer sanciones o reaccionar contra este tipo de visados y de concesiones que se le da, pues en este caso, podemos decirlo, a ciudadanos rusos adinerados que puedan, digamos, poner en marcha fuertes inversiones a cambio en nuestro país. Mercedes, te hemos preguntado por esto, pero aprovechamos que estás aquí para comentar también otro asunto del que estás hablando y que en este caso tiene que ver con Hacienda, que tiene que ver con el Ministerio de María Jesús Montero, porque resulta que estás contando hoy en Voz Populi, podemos leer que desde Hacienda se le está proponiendo un bonus, además cuantioso, creo que hablamos de 100 millones de euros, para aumentar y mejorar las detecciones de fraudes de Hacienda. Cuéntanos. Sí, es un programa que se llama de incentivos para el incremento de la actividad, algo así, que lleva ya unos años.
Lo sacaron en 2014 porque hubo unos años que empezó a caer la recaudación de la lucha contra el fraude, y es uno de los temas centrales, evidentemente, entre los objetivos de la agencia tributaria. Y entonces, bueno, pues este año ya lo han reactivado. Se acaba de producir la primera reunión entre la agencia tributaria y sus sindicatos. Y bueno, pues encima de la mesa la oferta son unos 100 millones de euros. Esto es para todos, son unos 24.000 funcionarios, todo el que quiera puede optar. Y bueno, pues hay una serie de requisitos de mayor recaudación en IVA y IRPF y de mayores ingresos de la lucha contra el fraude. Y claro, a nadie se le escapa que bueno, pues se está incentivando que se levanten actas y se persiga al contribuyente con mucha mayor intensidad, ¿no?, de lo que podría venir siendo habitual a cambio de este bonus. Bueno, pues ya lo ven, hay que estar en regla con Hacienda, porque si no, cada vez hay más opciones de que vengan a por nosotros y de que nos den un susto como no estemos en regla. Pero bueno, aquí, oye, lo hacemos todo muy bien, en Voz Populi, estamos al tanto de todo, con lo cual, en ese sentido, no hay ningún problema. Mercedes Serrayer, gracias por tu información, te leemos muy atentamente. A vosotros. Bueno, y seguimos hablando de Rusia, seguimos hablando de la invasión de Ucrania. Ya saben que tienen disponible en nuestro periódico no solamente el Minuto a Minuto, sino también el diario de Vitali, que Vitali nos manda desde el sur de Ucrania, desde Jersón, uno de los puntos en los que ha sido pues, más dura esa ofensiva rusa en Ucrania. Queremos hablar también de las repercusiones que tiene, en este caso, la invasión de Ucrania en la política de nuestro país, y queremos ver lo que está pasando en la izquierda. Lo queremos hablar con nuestro compañero Javier Portillo. Javier, hablamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque resulta que Alberto Garzón está, digamos, cambiando, no sé si un poquito de parecer, dando un poquito la vuelta casi a su chaqueta para acercarse más a Yolanda Díaz que a las posturas de Unidas Podemos. Recordemos, dentro de esa división que hay entre las dos partes, sobre todo a causa del envío de armas a Ucrania. Exacto. Ahora mismo Alberto Garzón, digamos que ha roto con las tesis de su partido, de Izquierda Unida. Él apoya el envío de armas, ese detonante que causó esa división en la izquierda y en concreto en Unidas Podemos. Y bueno, fuentes del espacio nos comentan que, bueno, que Garzón está emprendiendo este giro para acercarse a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es la otra líder del espacio que ha apoyado al presidente del gobierno y ha apoyado ese envío de armas, también causando división dentro de Unidas Podemos. Y bueno, Garzón lo que busca es acercarse a ella para intentar un puesto, un espacio, un lugar en la futura plataforma que arme la vicepresidenta segunda, ¿no? Claro, el problema que tiene Garzón es que su partido, Izquierda Unida, es probablemente de todos los que conforman la coalición de Unidas Podemos el más antimilitarista, el más pacifista, el más anti-OTAN. Entonces, claro, Garzón está lidiando con una serie de tensiones y de pulsiones en su partido serias. Sus dos diputados en el Parlamento Europeo se abstuvieron a la hora de votar a favor de una resolución que condenaba la agresión rusa. Los jóvenes comunistas del Partido Comunista de España se han negado a condenar a Putin en un documento, incluso hablan mal de la OTAN y de la Unión Europea, las que acusa de ser criminales. De hecho, la anécdota es que Garzón ha dejado de seguir en Twitter a Juventudes Comunistas de España. Y bueno, pues está lidiando con una serie de tensiones que pueden acabar bastante mal, ¿no? De hecho, Izquierda Unida en Madrid incluso tiene un pulso con él y está intentando también, en fin, darle un toque de atención. Mucho la atención, lo estás comentando tú, es verdad que Izquierda Unida es un partido especialmente, bueno, no solamente del no a la guerra, sino también, pues bueno, anti-OTAN, más cercano, sobre todo en tiempos pasados, pues a lo que era la Rusia pre-invasión. Es decir, estamos realmente ante un cambio de opinión drástico con respecto a su propia formación. Comentabas tú, esa votación hace apenas unos días en el Parlamento Europeo con la abstención de los miembros de Izquierda Unida, que fueron de los pocos españoles que no votaron a favor de esa resolución, que incluso votaron a favor desde Unidas Podemos. Yo te pregunto, esto a Alberto Garzón con respecto a Izquierda Unida y con respecto también a Unidas Podemos, ¿dónde le sitúa ahora mismo exactamente? Bueno, pues en una posición difícil porque básicamente el espacio de Unidas Podemos hace seguidismo de Yolanda, o digamos que no le queda más remedio que hacer seguidismo de Yolanda porque, como bien dice el propio Garzón, es la única candidata posible para la izquierda.
claro, no le queda más remedio a las bases de Podemos y de Unidas Podemos que apoyarla por eso, pero a Garzón, en fin, ven ese afán por arropar a Yolanda y por estar detrás de ella y por conseguir una posición en su plataforma como un peloteo de un hombre que políticamente está muerto. Unidas Podemos da por amortizado, bueno, Unidas Podemos no, en concreto Podemos da por amortizado a Alberto Garzón después de su etapa en el gobierno y le pone en una situación bastante difícil. De hecho, la propia Yolanda Díaz también sabe que en fin, que no tiene mucho recorrido contar con Garzón. Es cierto que parece cuanto menos incoherente este cambio de posicionamiento o este posicionamiento sobre Ucrania y Rusia de Alberto Garzón. La última pregunta que te iba a plantear es esa. Estamos hablando de su posición con respecto a Podemos, con respecto a Izquierda Unida, pero ¿qué pasa de la plataforma de Yolanda Díaz? Que al final Alberto Garzón, todo este movimiento entendemos que es para remar a favor de esa plataforma y para ver si tiene cabida. ¿Tiene cabida? ¿No tiene cabida? ¿Qué es lo que puede pasar con Alberto Garzón en el futuro? Bueno, lo más probable es que él, pues en fin, no tenga ningún tipo de cabida, ¿no? en esa plataforma, es que finalmente se concreta, aunque es verdad que, bueno, Garzón, a través de una revista que dirige, muy cercana a Izquierda Unida, editada por Izquierda Unida, básicamente, él venía a advertir de la asfixia a la que se está sometiendo a Yolanda Díaz por parte de algunos partidos del espacio de Unidas Podemos por los ataques, ¿no? El tema de Ucrania que comentábamos hace poco, con el que Podemos también ha sido muy beligerante con Yolanda Díaz, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Garzón, pues en fin, lo más probable es que no se quede sin espacio. Además, porque las fuentes de Podemos que hemos consultado nos comentan que el propio Garzón, al tener un partido que también está atacando la posición que ha arropado Yolanda Díaz, que es apoyar el envío de armas a Ucrania, pues también está permitiendo esa asfixia de la que él alertaba en la revista, ¿no? O sea que, digamos que en Podemos le ven como, bueno, sí, tú te quieres pegar a título individual a Yolanda, pero no es capaz de controlar a tu partido, que también la está atacando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Garzón, estos son los últimos coletazos de él. Pues Javier Portillo, estábamos hablando ayer estábamos hablando de ese divorcio entre Yolanda Díaz y Unidas Podemos, hoy de Alberto Garzón nos estás contando un poco esos últimos movimientos ya dentro de ese espacio político. Me da que en las próximas semanas y en los próximos meses vamos a hablar contigo de unos cuantos que van a caer por el camino de esa nueva plataforma de Yolanda Díaz. Lo veremos contigo, Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bueno, y para acabar esta edición de Barra Libre, como cada jueves, Beatriz Tellez de Meneses nos va a contar qué es lo que llevan las principales revistas del corazón. Por si se lo han perdido, este es el resumen de nuestra compañera con la que acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. Las revistas de esta semana nos traen dos nuevas historias de amor relacionadas con el mundo de la moda y de las pasarelas. También se centran en el delicado estado de salud de Concha Velasco y la crisis de Ana María Aldón y José Ortega Cano. En la revista Hola podemos ver a Nieves Álvarez, que vuelve a estar enamorada. La modelo ha sido fotografiada de escapada romántica en París con su nuevo novio, el empresario libanés Phil Saad. La pareja lleva junta desde el pasado mes de septiembre y los hijos de ambos ya se conocen. Justo en estos días se celebraba en París la Semana de la Moda, una semana en la que también hemos podido ver a otra pareja, a la del modelo y actor Andrés Belencoso, que tiene nueva novia, la top model Candice Swampole, un ex ángel de Victoria's Secret. La pareja asistió a esta Semana de la Moda en París y fueron fotografiados de la mano. Además, Iñaki Urdangarín y su novia Ainhoa Armentia continúan con su relación. Los dos han vuelto a ser fotografiados juntos tras confirmarse su relación después de pasar el fin de semana en Barcelona, donde participó en un acto que conmemoraba el medio siglo de la sección de balonmano del Barça, y ella haber estado en Vitoria. Iñaki la fue a buscar el lunes tras salir del trabajo y pasaron todo el día juntos fuera de la ciudad. La revista Semana se centra en el delicado estado de salud de Concha Velasco. La actriz, en consenso con su familia, ha tomado la decisión de irse a una residencia donde se encuentra desde hace 3 semanas. Tras retirarse de los escenarios, algo que le tuvieron que pedir sus propios hijos de rodillas, ha acabado entendiendo que necesita cuidados profesionales especiales que pueden darle en este centro de mayores. Además, vemos a Olga Moreno muy feliz compartiendo mesa con unos amigos en Málaga. A la exmujer de Antonio David Flores se la pudo ver muy animada y
riéndose sobre todo con uno de ellos. También vemos que Paz Padilla se ha refugiado en su hija Ana Ferrer tras conocerse el despido de Mediaset y ahora la humorista planea demandar a la cadena por despido improcedente. Además, la revista Hola señala que Paz tiene un nuevo proyecto entre manos, rodar una película sobre su vida en la que ella misma se interpretaría en la edad adulta. La revista Lecturas trae como protagonista a Ana María Aldón, que está inmersa en plena crisis con su marido José Ortega Cano. Aunque ha sido una acumulación de cosas, el documental de Rocío Carrasco ha abierto muchos melones en la familia. Aldón asegura que sí cree a Rocío Carrasco y que la emisión de la docuserie, en la que se hablaba de los malos tratos que sufrió por parte de Antonia David Flores, le hizo cambiar su opinión de lo ocurrido, además porque ella misma sufrió el maltrato de su padre hacia ella y hacia su madre. El apoyo público a la hija de Rocío Jurado le ha pasado factura, ya que Gloria Camila y Rocío Flores no se lo perdonan. La revista también nos cuenta que Antonia David y Marta Riesco siguen viviendo juntos. Él se queda en casa de ella cuando éste pernocta en Madrid. Anabel Pantoja es la protagonista de la portada de 10 minutos. La revista muestra las fotos de su ex, Omar Suárez, divirtiéndose con una atractiva morena de fiesta por la noche.